Imagina a un hombre solo, un imperio entero en su contra, una ley que lo obligaba a elegir entre su propia vida y lo que más amaba, Daniel. El hombre que no se doblegó ni siquiera bajo pena de muerte. Esta es una historia bíblica que va mucho más allá de la supervivencia. Trata sobre una fe inquebrantable cuando todo parece perdido. Mientras los reyes conspiraban y los leones rugían, Daniel hizo algo que cambiaría para siempre la historia de la fe. Y al final de este video, revelaré el versículo que resume el poder de esta historia. Una verdad que puede transformar tu forma de afrontar tus propios desafíos hoy. Pero antes de llegar allí, es necesario entender cómo empezó todo. El imperio medo-persa dominaba el mundo conocido. 120 provincias bajo un solo gobierno. Darío, el rey, acababa de consolidar su poder. Y fue en ese momento que surgió un decreto aparentemente simple, pero que conllevaba una amenaza mortal. Durante 30 días nadie podía pedir a ningún dios ni hombre, excepto al propio rey. Cualquiera que desobedeciera sería arrojado al foso de los leones. La persecución religiosa en la Biblia no comenzó con gritos ni guerra abierta. Comenzó con una ley silenciosa, firmada con tinta y sellada con el poder absoluto del trono. Las calles susurraban, los templos se vaciaron, el miedo se extendió como una sombra al anochecer. Porque todos lo sabían. Las leyes de los medos y los persas no podían ser revocadas, ni por el rey, ni por nadie. Una vez firmada, la sentencia quedaba sellada. Pero mientras todo el imperio se inclinaba en silencio, había un hombre que no cambiaría su proceder. Un hombre cuya fe sería puesta a prueba de una manera que pocos podrían soportar. Daniel en la Biblia es sinónimo de valentía. Y esa valentía estaba a punto de costarle todo. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué se convertiría en el blanco de esta trampa mortal? Para comprender lo que estaba a punto de suceder, es necesario retroceder en el tiempo. Daniel no era un hombre común. De joven fue arrancado de su tierra y llevado prisionero a Babilonia. Todo lo que conocía, familia, ciudad, templo, quedó atrás. Pero algo dentro de él permaneció intacto, su conexión con Dios. Pasaron décadas, imperios cayeron y surgieron. Babilonia fue conquistada por los medos y los persas, y a pesar de todo, Daniel prosperó, no porque comprometiera su fe, sino precisamente porque nunca la comprometió. Se convirtió en uno de los 3 administradores principales del imperio. Su sabiduría fue reconocida, su integridad incuestionable. La historia de Daniel fue una trayectoria de lealtad inquebrantable. Ahora cierra los ojos e imagina un hombre canoso, de mirada serena pero intensa. De pie en lo alto de un palacio en Susa, contempla la puesta de sol sobre el río. El viento trae el aroma de las especias del mercado. A lo lejos, el ruido de los guardias cambiando de turno. Daniel siente el peso de la noticia que acaba de recibir, el decreto que prohíbe las oraciones. Le tiemblan ligeramente los dedos, no de miedo, sino de certeza. Sabe exactamente lo que va a hacer, porque Daniel tenía algo que sus acusadores no podían entender. Una historia con Dios que se había estado desarrollando durante más de 70 años. Cada prueba, cada victoria, cada noche de oración, todo lo había preparado para este momento. Daniel, profeta bíblico, no era solo un título, era una identidad forjada en el fuego de la lealtad. Pero esa misma lealtad se convertiría en su sentencia de muerte. No todos los enemigos vienen de afuera. A veces está sentado a tu lado en la sala de reuniones. Los demás administradores y sátrapas observaban a Daniel con envidia. Era mayor, más sabio, más confiable, y eso les resultaba insoportable. Buscaron errores en su administración, investigaron sus cuentas, examinaron minuciosamente cada decisión que había tomado, pero no encontraron nada, ni corrupción, ni negligencia, ni irregularidades. Hombres de fe en la Biblia a menudo se enfrentan a oposición, no porque sean imperfectos,
sino precisamente porque son demasiado rectos. Fue entonces cuando se dieron cuenta, la única manera de derribar a Daniel sería atacar su fe. No encontraremos motivo para acusar a este Daniel, se decían, salvo por la ley de su Dios. La trampa estaba tendida, no con espadas, sino con palabras, no con violencia, sino con leyes. Se acercaron al rey Darío con adulación y astucia. Propusieron el decreto de 30 días. Lo hicieron parecer una forma de honrar al rey, de fortalecer su autoridad. Darío, ajeno a la conspiración, lo firmó. El sello real fue estampado en el documento, y en ese momento el coraje en la Biblia sería puesto a prueba una vez más. Pero Daniel lo sabía, y ahora tendría que decidir. Daniel recibió la noticia del decreto. Sabía exactamente lo que significaba. Orar sería una sentencia de muerte. Esconderse sería negar todo en lo que creía. Negociar sería traicionar a aquel que nunca lo abandonó. Entonces Daniel hizo algo extraordinario, algo que definiría para siempre el significado de la fe inquebrantable de Daniel. Volvió a casa, subió a su habitación, abrió las ventanas que daban a Jerusalén y oró 3 veces al día, como siempre. Daniel no se inclinó, no se escondió, no cambió su rutina, no intentó disimularlo. ¿Puedes sentir el peso de esa decisión? No fue ignorancia, no fue terquedad, fue obediencia consciente a un Dios que valía más que la vida misma. Fue la obediencia a Dios por encima de las leyes humanas, aun cuando costara todo. Y antes de continuar, si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta y suscríbete al canal. Activa las notificaciones, porque historias como esta necesitan ser contadas. Y necesitas saber qué viene después. Las ventanas abiertas de Daniel fueron más que un acto de oración. Fueron una declaración pública. Mi lealtad no está en venta. Mi fe no es negociable. Y si me cuesta la vida, que así sea. En ese momento supo que los espías ya lo estaban vigilando. Sabía que la denuncia se avecinaba. Sabía que no habría vuelta atrás. Y no hubo. No tardó mucho. Los acusadores de Daniel acudieron corriendo al rey como si le trajeran una victoria. No firmaste un decreto, oh rey, que cualquiera que haga una petición a cualquier dios u hombre durante 30 días sea arrojado al foso de los leones, confirmó Darío. Y entonces vino el golpe. Daniel, uno de los exiliados de Judá, no te respeta ni a ti ni al decreto que firmaste. Ora 3 veces al día. El rey Darío sintió que se le encogía el corazón. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que lo habían manipulado, que la ley no pretendía proteger su autoridad, sino destruir a un hombre inocente. Daniel, bajo pena de muerte, no era justicia, era asesinato legalizado. Pero las leyes de los medos y los persas eran irrevocables. Darío pasó todo el día buscando una salida. Buscó lagunas legales, consultó con asesores, pero no había escapatoria. La trampa era perfecta, y cuanto más intentaba salvar a Daniel, más insistían los acusadores en ejecutar la sentencia. Sabían que habían ganado. El sol empezó a ponerse, y con él la esperanza humana. Fidelidad a Dios en tiempos difíciles a menudo nos lleva a situaciones donde solo Dios puede salvarnos. Daniel iba a ser arrojado al foso de los leones. El rey no podía hacer nada más, pero realmente no se podía hacer nada. La noche cayó sobre el palacio como un manto de luto. El rey Darío estaba atrapado en su propia ley. Con el corazón destrozado, ordenó que trajeran a Daniel ante él. Cuando ambos se encontraron, el rey no pudo ocultar su angustia. Miró a los ojos de aquel hombre justo y dijo algo asombroso. Tu Dios, a quien sirves continuamente, te librará. ¡Qué declaración tan impresionante! Daniel y el rey Darío, el rey pagano, tenía más fe en el Dios de Daniel que muchos que afirman creer hoy. Vio algo en ese hombre que lo hizo creer en lo imposible, pero ni siquiera esa fe pudo cambiar la ley. Se llevaron a Daniel, rodaron la piedra a la entrada del foso, colocaron el sello real.
Y entonces, silencio, un silencio denso y ensordecedor. Darío regresó al palacio, pero rechazó la comida, rechazó la música, rechazó cualquier forma de consuelo. Pasó toda la noche despierto, atormentado por la idea de que aquel hombre justo fuera destrozado por las fieras. Mientras tanto, en la oscuridad del foso, Daniel afrontaba su prueba final. No solo una prueba de fe, sino una prueba de todo lo que había predicado a lo largo de su vida. Historias bíblicas de valentía no se trata de la ausencia de miedo. Se trata de confiar en Dios incluso cuando el miedo es real y la muerte parece inminente. Y fue en esa cueva donde ocurrió lo imposible. Imagina la oscuridad. Oscuridad absoluta, el penetrante olor de los animales, el sonido de respiraciones agitadas, los rugidos resonando en los muros de piedra. Daniel y el foso de los leones es una imagen que ha perdurado durante siglos. Pero ¿qué ocurrió realmente en su interior? Y entonces Daniel los vio, leones, no uno ni dos, varios, cuerpos enormes, colmillos afilados, músculos tensos, criaturas que podrían destrozarlo en segundos. Pero algo era diferente. Los leones no atacaron. Lo observaban, pero no avanzaron. Era como si una barrera invisible se interpusiera entre Daniel y las bestias. No fue parálisis de los animales, no fue suerte. Fue una intervención divina directa e innegable. Daniel sintió algo que pocos pueden describir: fe que afronta la muerte. Y él triunfa. No por fuerza humana, no por estrategias, sino por la presencia de Dios, que se manifestó en ese foso de una manera tan real como las piedras que lo rodeaban. La Escritura dice: mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Mientras el rey pasaba la noche en vela en el palacio, Daniel descansaba entre leones domados por un milagro. Porque cuando sirves al Dios vivo, ni siquiera las leyes de la naturaleza pueden tocarte sin su permiso. Pero la historia no termina en la tumba. Lo mejor estaba por venir. Esa fue la noche más larga en la historia del imperio medo-persa. En el palacio, Darío no podía cerrar los ojos. Cada minuto parecía una eternidad. Imaginó lo peor. Imaginó el cuerpo de Daniel destrozado. Imaginó el sonido de los rugidos y el silencio que seguiría. Pero en la tumba algo completamente diferente sucedía. Mientras el mundo de arriba esperaba la tragedia, el cielo obraba un milagro en el foso de los leones. No sabemos si Daniel durmió esa noche. No sabemos si oró en voz alta o en silencio, pero sabemos que estaba vivo, intacto, protegido. Los leones, que normalmente atacarían a cualquier ser humano en segundos, se volvieron mansos como corderos, no porque perdieran sus instintos, sino porque estaba presente una autoridad superior al instinto. La misma autoridad que calló las bocas de los leones en tiempos de Daniel sigue callando las bocas de los acusadores, de las enfermedades y de las imposibilidades hoy. La Biblia y la resistencia espiritual. Esto nos enseña algo poderoso. Dios no siempre elimina las pruebas, pero está presente en ellas. Daniel no fue librado del foso, fue retenido en él. Hay una profunda diferencia ahí. A veces Dios nos libra del valle, otras veces baja al valle con nosotros. Y cuando el primer rayo de sol comenzó a aparecer en el horizonte, algo extraordinario estaba a punto de revelarse. Tan pronto como salió el sol, el rey Darío ya estaba de pie. Corrió al foso de los leones con una prisa impropia de la realeza. Su corazón latía con fuerza. Su voz temblaba al gritar: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿acaso tu Dios, a quien sirves continuamente, te ha podido librar de los leones?» Hubo un momento de silencio que debió parecer eterno. Y entonces, desde la oscuridad del foso, surgió una voz, clara, fuerte, viva. «Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante él». Daniel, un ejemplo de fe, estaba vivo, sin un rasguño, sin una marca.
Sin un solo cabello de su ropa rasgado, la victoria no fue solo física, fue espiritual, fue pública, fue innegable, porque cuando Dios obra un milagro no deja lugar a dudas, no da cabida a interpretaciones alternativas, simplemente se manifiesta. Los sirvientes del rey se apresuraron a sacar a Daniel de allí, tiraron cuerdas, abrieron la entrada, y cuando salió a la luz del día, ante todos los que esperaban, la reacción fue inmediata: asombro, miedo, reverencia. Personajes bíblicos inspiradores no son quienes nunca enfrentan crisis, son quienes emergen de ellas con el testimonio de un Dios vivo. Pero la justicia de Dios no había terminado. Aún quedaba un ajuste de cuentas por hacer. El rey Darío, aún temblando de emoción, tomó una decisión rápida. Ordenó que trajeran a los hombres que habían acusado a Daniel, junto con sus esposas e hijos. Y antes de que llegaran al fondo del foso, los leones los despedazaron. Los mismos animales que no habían tocado a Daniel destruyeron a sus acusadores en segundos. Esto no fue crueldad, fue justicia divina. Fue una prueba irrefutable de que lo que le sucedió a Daniel no fue suerte, no fue coincidencia, no fue porque los leones no tuvieran hambre, fue porque Dios protegió a su siervo, y quienes tramaron el mal cosecharon exactamente lo que sembraron. Pero lo más impresionante vino después. El rey Darío, profundamente conmovido, redactó un decreto que se extendió por todo el imperio. Dato por escrito: en todo mi reino todos deben temblar y temer ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo que permanece para siempre. Fidelidad a Dios en tiempos difíciles no se trata solo de sobrevivir, se trata de transformarse. La fe de un hombre cambió la percepción de un rey, y la percepción de un rey cambió la conciencia de un imperio. Daniel no buscó esto, no lo planeó, simplemente permaneció fiel, y Dios hizo el resto. Historias bíblicas de valentía, ejemplos como este, nos recuerdan que nuestro testimonio puede llegar a donde nuestras palabras jamás podrían. Un hombre que no se doblegó se convirtió en el instrumento que hizo que todo un imperio reconociera al Dios verdadero. Pero, ¿qué tiene que ver esta antigua historia con usted hoy? Puede que no te enfrentes literalmente a la boca del lobo, pero conoces las trampas de la actualidad. La presión de comprometer tus valores en el trabajo, la tentación de ocultar tu fe para ser aceptado, el miedo a perderlo todo si te mantienes firme. Daniel vivió hace más de 2500 años, pero su historia te llega al corazón hoy. Lecciones de la vida de Daniel van mucho más allá de un milagro espectacular. Nos enseñan que la fidelidad a Dios tiene un precio. Daniel pudo haber cerrado las ventanas, pudo haber orado en secreto durante 30 días, pudo haber esperado a que se aprobara el decreto, pero comprendió algo profundo. La obediencia parcial es desobediencia encubierta. Cuando la fe se pone a prueba, descubrimos quiénes somos realmente. Daniel no se hizo fiel en el foso de los leones. Entró fiel al foso porque ya era fiel en su habitación, en su administración, en las pequeñas decisiones diarias. El foso simplemente reveló lo que ya existía. Tus leones pueden tener otros nombres: presión financiera, rechazo familiar, enfermedad, crisis. Pero el mismo Dios que cerró la boca de los leones sigue obrando hoy. Y aquí está la verdad que prometí al principio de este video, el versículo que resume toda esta historia. El pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá y realizará proezas. Daniel 11:32. No se trata de fuerza personal, no se trata de valentía humana. Se trata de conocer a aquel que es más fuerte que cualquier foso, cualquier ley, cualquier imposibilidad. Hombres de fe en la Biblia no eran superhéroes. Eran personas comunes que servían a un Dios extraordinario. Y tú puedes ser uno de ellos. Hoy, ahora mismo, donde quiera que estés.
La historia de Daniel no terminó aquella mañana cuando emergió del pozo. Sigue resonando en cada persona que decide no doblegarse, incluso bajo presión, incluso bajo amenaza, incluso cuando todo parece perdido. Quizás te enfrentas a tu propio decreto mortal ahora mismo. Una situación en la que hacer lo correcto parece costarle todo, donde la fe se pone a prueba al extremo, donde te preguntas si Dios está realmente presente. Daniel estaba exactamente donde tú estás y nos dejó un legado. Vale la pena confiar en Dios, incluso cuando nos lleva a lugares imposibles, porque el mismo Dios que envió a su ángel para cerrar la boca de los leones puede enviar a sus ángeles para cerrar la boca de tus imposibilidades. Él puede transformar tu foso en un testimonio, tu prueba en victoria, tu desesperación en esperanza. Si esta historia te conmovió, deja un comentario diciendo: no me doblegaré. Comparte este video con alguien que necesite este mensaje hoy. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque seguiremos compartiéndote historias que fortalezcan tu fe. Daniel en la Biblia nos recuerda que fe inquebrantable no se trata de nunca tener miedo. Se trata de confiar en Dios a pesar del miedo. La pregunta no es si tendrás una tumba. La pregunta es, cuando llegue, ¿quién estará contigo dentro? Elige hoy servir al Dios que es más fuerte que cualquier león, más poderoso que cualquier decreto, más fiel que cualquier circunstancia. Daniel no se doblegó. ¿Y tú? Que tu vida sea una respuesta.